¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estamos en una nueva versión del Cuadrilátero. Hoy en un formato un poco distinto. Los que nos seguís ya sabéis que es una tertulia de amigos, digamos en formato A4, pero hoy tenemos un invitado que es Joaquín Longueira, que es un experto en temas de las guerras de las Malvinas, la guerra de las Malvinas. Y bueno, al final conseguimos liarlo para que nos dé una charla un poco así coloquial, ¿no? Entre todos sobre esta guerra que dentro de poco cumple aniversario señalado, ¿no? Así que pues voy a pasar la palabra a Jesús Longueira y abrimos, si queréis, la charla de hoy en un formato un poquito distinto. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues Buenas noches, Jesús. Pues para hoy tenemos esta conversación, este debate sobre esta efeméride, ¿no? Efectivamente, bueno, pues trataremos aquí. Según me dijo Pedro, vamos a planificar un poquillo lo que vamos a hacer. Primero trataremos un poco los antecedentes, lo que se llama los derechos históricos. Después hablaremos de la ocupación argentina, trataremos también de la reacción británica y algunas de las acciones bélicas, que fueron muchas, aunque la guerra fue corta. Es imposible abarcarlas todas, pero bueno, hablaremos de las más importantes y también de las pérdidas, por uno y por otro bando, ¿no? Finalmente, hablaremos también del desenlace, pero creo que eso ya es un poco un tema que ya conocemos todos, ¿no? Desgraciadamente no fue el que esperamos y yo, sin más, pues voy a compartir una presentación que tengo aquí preparada. En cualquier momento, cualquiera de los que estamos aquí podemos intervenir, ¿eh? No es solo cuestión de que vaya yo hablando. Simplemente se van a describir unas imágenes que van apareciendo ahí y considero que es importante que entre todos, bueno, que se pueda enriquecer lo que estamos viendo, ¿no? Pues Y genial. bueno, pues voy a proceder. La primera diapositiva es elocuente y habla por sí misma. Es que no merece más comentarios. Lo voy a presentar No la ahora. estamos viendo, ¿eh? Sí, ¿ya la estáis viendo? No la estamos viendo. La voy a poner ahora. Vale. Te lo decía por si. Vale. Vale, creo que ahora ya sí que la estáis viendo, ¿verdad? Así es. ¿Me estáis viendo a mí? Perfectamente. ¿También me estáis viendo a mí? También a ti. Vale, pues me voy a desencuadrar un poco. Es que yo lo tengo a pantalla completa y no os estoy viendo a vosotros ahora mismo. Bueno, pues Vale. aquí tenemos la primera diapositiva, ¿no? La verdad es que yo procuré hacer una presentación sencilla y sin florituras, porque creo que es mejor que prevalezca la información, ¿no?, sobre los efectos y más en este caso del que tratamos, ¿no? Simplemente deciros que esto para mí no tiene discusión, creo que estáis de acuerdo y aparte de ser la diapositiva que empieza la presentación, también será la última. O sea que allá cuando llevemos 24 diapositivas, pues también la siguiente será esta misma que... Te veo muy posicionado. Malvinas Argentina. Que te veo muy posicionado con el tema Malvinas Argentina. Sí. Os recomiendo también que cojáis lápiz y papel, porque habrá bastantes cuestiones que queden abiertas, ¿no? Sobre estas cuestiones, el debate, bueno, pues también podría ser muy interesante. Sin más, también os voy a decir que nos quedaremos cortos de tiempo, porque es imposible abarcar todo este conflicto, bueno, pues en el poco tiempo que tengamos aquí, ¿no? Como digo, quedarán muchas cuestiones sin tratar. Ahora, Pedro, por favor, ¿puedes leer tú lo que pone en la diapositiva número 2? ¿Lo ves? Son estas frases. Ya. ¿Lo estás viendo? Sí, un poco pequeño, pero Francisco Vale. Alonso de Camargo, a bordo de su nave incógnita, toma posesión de las islas para España el 4 de febrero de 1540. Alonso de Santa Cruz publica su Atlas en 1541, donde ya figuran estas islas.
Estos hechos se producen además después de haber sido avistadas anteriormente por Fernando de Magallanes. Creo que aquí tú tienes también Lo que estás viendo algo. es el Fujian, el nuevo portaaviones chino. No he sido yo, ¿eh? No sé qué pasó ahí. Vale, bien. En 1400 tienes que seguir con la segunda, Pedro. Vale, Vamos. perfecto. En 1494, y en virtud del Tratado de Tordesillas, aún sin existir duda alguna, se refuerza el concepto del párrafo anterior al ser incluidas de forma expresa en el texto. En 1749, los británicos muestran interés por las islas y disfrazan de expedición científica lo que fue un intento de intrusión. No obstante, basta el poder que teníamos en aquel entonces para que con una simple protesta se deje el asunto en incidente diplomático, reconociendo a los británicos nuestra soberanía y además la de los mares. Del 9 de julio de 1816 hasta el documento de independencia de la República Argentina, si bien el conflicto había empezado en 1810, es con las Cortes de Cádiz cuando se cede la soberanía argentina que toma posesión de ellas. Ya en 1833 llega el HMS Clio, quien comunica al capitán José María Pinedo su intención de tomar posesión de las islas. El argentino no se ve en condiciones de presentar batalla y regresa a Argentina, donde es sometido a consejo de guerra bajo la acusación de no defender a su patria y saldría finalmente inocente. 130 países apoyan en la ONU la soberanía de las islas por parte de Argentina, si bien no se avanza en la misma debido al derecho de veto que mantiene en la Asamblea General el Reino Unido. Lo leo un poco con Bien. dificultad, está un poquito pequeño, pero sí. Bueno, pues esto es más que nada una síntesis. Espero que sirva un poquito de resumen, ¿no?, de lo que son los antecedentes históricos. Bueno, yo veo aquí simplemente, ¿no?, que en el último párrafo, pues los 130 países que apoyan en la ONU la soberanía por parte de Argentina, se ve, bueno, el derecho a veto realmente Gran Bretaña pues es un miembro fundador de la ONU, ¿no? Simplemente es así. El debate, espero que anotéis esto, es realmente qué papel juega la ONU hoy en día frente a este asunto, por qué se ve frenada y si realmente la ONU es la organización que dicen o no. Esto es una cosa que puede quedar ahí. Bueno, pero en realidad los ingleses llegan en 1833 y se instalan a la brava, en definitiva. Eso es así. Efectivamente. Sin ningún Pinedo, derecho, el capitán sin- Pinedo, simplemente, bueno, pues esto por hacer una comparación, recuerdas a aquellos españoles, ¿no?, en Guam, que salen a saludar a los americanos y que no tienen pólvora para disparar. ¿Recuerdas aquello? Es una situación parecida. Carecen de medios para defender la isla y se van. Claro, sale inocente porque es imposible. Desde entonces la situación es así. Aquí tendremos que comentar también, ¿no?, que aparte de la ONU, que se funda en el 45, en el 49 fundan lo que es la OTAN, las potencias ganadoras en la Segunda Guerra Mundial. Siempre pensamos, ¿no?, que desde nuestro punto de vista que estamos vendidos porque Ceuta y Melilla no se encuentran bajo el paraguas de la OTAN. Pero fíjate lo que son las cosas, que un miembro fundador se ve también privado de la defensa de una parte de su territorio, como son las Malvinas, y tuvo que hacer frente, en forma solitaria, digamos, a esa invasión, ¿no? Esto también es una cosa de la que podríamos hablar después, y si tenéis por ahí a mano ese lápiz y papel del que hablamos, pues eso, lo podéis anotar. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, a ver si veis lo que es. Jesús, un inciso. Es que acabas de decir el tema miembro fundador. Argentina no pertenece a la OTAN. No. El Reino Unido sí, y fue miembro fundador en el 49. Sí, correcto. Es que creí que decías bien, correcto. No, Argentina no hablo de Argentina. Simplemente quería hacer ahí una comparación, ¿no?, que nosotros protestamos porque no tenemos incluido a Ceuta y Melilla, pero uno de los miembros fundadores tampoco tiene todo su territorio dentro del paraguas de la OTAN. A ver, estas cifras que veis aquí, ¿realmente qué son? ¿Lo sabéis? Inicio y final. Muertos de uno y muertos de otro. Vale. Parece un poco una incógnita, que sí, ¿verdad? Vale, voy a aprovechar y voy a retroceder un poquito a la diapositiva anterior.
Y os voy a volver a leer el primer párrafo. Hablaba de una incógnita, esto es para que nunca se nos olvide. Francisco Alonso de Camargo, a bordo de su nave incógnita, toma posesión de las islas para España el 4 de febrero de 1540. Todos estos hechos que veis aquí están documentados por escrito y son ciertos. Me explico, ¿no? Vale, estas fechas son simplemente la fecha de inicio y final del conflicto. Lo que veis, 2 de abril, 14 de junio, que fueron 74 días, es falsa. Realmente no fue así. Luego hablaremos de esto y os demostraré que hubo, bueno, pues algo anterior, ¿no? Vale. Y ahí la segunda cifra, pues es realmente la cifra de muertos, ¿no? Los primeros son 649 argentinos y 255 británicos. Aunque la cifra parece que está bastante desequilibrada, en realidad no es así porque realmente lo desequilibra un solo suceso, del que hablaremos después. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, pero antes os tengo que decir que los argentinos combatían con soldados de reemplazo, lo que le llaman conscriptos, y se enfrentaban a tropas profesionales. Esta es una diferencia muy importante. Aún así, los argentinos Pero espera, fueron... vamos a la invasión primero. Espera, vámonos en contexto, porque si no, nos estamos un poco... Sí. Claro, ahí. No, me refiero que por seguir un orden, vamos a ver la invasión argentina, a ver todo este proceso y así más más. Bueno, lo que quería decir es que voy a continuar con esto un momentito, ¿no? Los argentinos se enfrentaron a soldados profesionales. Me explico, cumplieron, la verdad es que muy bien. Hay que distinguir también que un muerto en combate no es realmente una baja. Bajas hubo mucho más y estas bajas tuvieron bastante más los británicos. Me refiero, por ejemplo, a cuando un soldado lleva un tiro en la rodilla, que no sigue combatiendo y es una baja, pero no muere. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el militar de mayor rango que ha fallecido en la guerra y realmente es británico. El teniente coronel Herbert Jones. Es un francotirador de reemplazo, un soldado como nosotros cuando hicimos la mili el que lo abate. Y aquí está este dato. Aquí, ahora, vamos ya un poquito a lo que son las acciones, ¿no? Las acciones de cuando los argentinos toman la guerra. No sé si conocéis a esta persona que sale aquí. Es Pablo Carvalho, que es uno de los pilotos más condecorados de la guerra y que además tuvo la suerte de haber sobrevivido. Todavía vive y está, bueno, pues preparando lo que es el 45 aniversario de la guerra, con una serie de efemérides en la que será una de las piezas principales. Pero no todo lo que decimos de los argentinos fue simplemente habilidad, ¿no? El propio Pablo Carvalho, la primera acción que tiene en la guerra, pues ataca un barco que realmente era argentino, el Formosa. Entonces, claro, ahí se ve un poquito como mediatizado en las siguientes acciones y es al final el que participa en la mayoría de las acciones principales. También hablaremos un poco después de las chapuzas que hicieron los ingleses, ¿no? Vamos a seguir pasando. Cuando Argentina ya tiene las islas, los británicos forman una flota y se dirigen hacia las islas. Es un viaje muy largo. Cuando ya se aproximan... Pero cuéntanos un poco sobre ese proceso, porque primero hubo unos incidentes previos. Háblanos un poco del proceso de ocupación. Es que los incidentes previos lo tengo preparado un poco para el final, vale, unas perdona, diapositivas más adelante, ¿no? Es un poco hablando un poquillo de que realmente la fecha en sí no es cierta. Ahora vamos a ver una serie de efemérides, que es cuando los británicos están llegando. Lo hacen con una flota impresionante de unos 60 barcos, ¿no? No solo son barcos militares. Tenemos que tener en cuenta que el transporte de tropas se hace, por ejemplo, en lo que era transatlánticos de línea. Los ingleses tienen una cosa que subvencionan a las navieras casi el precio total del barco con la única condición que en tiempos de guerra que lo cedan a los militares. Y si recordáis aquel transatlántico imponente que tenían de color blanco, el Canberra, pues ese precisamente participó
en la campaña de las Malvinas. Salió indemne, por cierto. Pero los ingleses tuvieron estas pérdidas. Mira, esto es un portacontenedores civil que se llamaba el Atlantic Conveyor. ¿Veis esos aviones que están ahí empaquetados? Lo estáis viendo, ¿no? Los Harrier, esto, sí. Sí, son Harrier, efectivamente. Ahí está. No todos los que están ahí se perdieron, porque algunos se trasvasaron al portaaviones que llevaba, pero ese barco fue el primero que hundieron. Lo echaron a pique simplemente con un SOC, con un misil francés. La verdad es que fue para los británicos un impacto tremendo. No solo por la pérdida, ¿no?, de material, sino simplemente porque no creían a los argentinos capaces de dar un golpe tan audaz en ese momento, en la primera parte de la guerra. Los aviones, has dicho, efectivamente, que son los Harrier, ¿no? Siempre hablamos de los Harrier como si fueran unos aviones punteros con unas capacidades tremendas, pero realmente no era así. Lo único que tenían de bueno era la versatilidad. Y la prueba está que despegaba en corto, un portaaviones pequeño lo podía desplegar, pero no son los mejores aviones que tenía. Los mejores aviones que tenía se quedaron en Inglaterra. Podían ser, por ejemplo, los Tornado, efectivamente también los F-16, etcétera, etcétera. Una serie de aviones que, desde luego, hubieran desequilibrado la balanza ya desde el primer momento hacia parte de Gran Bretaña, pero no fueron capaces de desplegarlos. Aquí tenemos el segundo barco que hundieron. Esto es la fragata, la Sheffield. Creo que vemos aquí a media eslora, ¿no?, lo que es un boquete. También lo hundieron con un SOC, pero el SOC no explotó, simplemente lo atravesó de lado a lado. Este es el orificio de salida. Entró por el otro lado y ya sabéis que el orificio de entrada es simplemente muy pequeñito. El misil simplemente origina un incendio. El barco está 6 días ardiendo y cuando lo retiraban del servicio para devolverlo a Gran Bretaña se hunde, ¿no? Tenemos que ver aquí también una cosa, ¿no? Este barco se dio la circunstancia de que combatió tanto por el lado británico como por el lado argentino. ¿Y por qué? Porque los ingleses, las 2 primeras unidades de la serie, se las venden a Argentina. Y así es que precisamente los argentinos los utilizan en contra de los propios fabricantes. No eran barcos buenos, ¿eh? De hecho, los 2 primeros que tuvieron los ingleses sufrieron una serie de modificaciones que ya los últimos no lo tenían. En concreto, en mala mar eran muy inestables, no podían navegar y ahora vamos a hacer un salto cronológico porque siempre creemos que los ingleses en el tema naval eran los mejores, pero realmente no lo son. Fijaros que es un SOC que ni siquiera llega hasta allá. Os voy a poner otra diapositiva de un barco que no es inglés, es americano y se llama el USS Stark. ¿Veis el orificio de salida de un SOC? ¿Lo veis ahí? No sé si veis el cursor que... Sí, claro. Hola, ¿estáis ahí? Sí, claro. Vale, pues por si fuera poco, no solo resiste este impacto, sino que, si os dais cuenta, aquí arriba hay otro impacto de otro misil que este sí que explota. El caso es que la fragata no se hunde, fue reparada y puesta en servicio. Aquí hubo mucha polémica diciendo, ¿no?, porque ¿cómo resiste un barco que es gemelo de nuestras fragatas, las F-80, esta barbaridad? Y realmente el de ellos se va a pique, bueno, pues de una forma tan sencilla. Vamos a seguir con esta otra foto. La verdad es que esta foto, para mí, esta imagen es de un valor incalculable. ¿Veis el cursor aquí a media eslora, lo que es un orificio, ¿no? ¿Lo veis? ¿Dónde tengo el cursor? Sí. Bueno, pues esto es un orificio que se lo hicieron los argentinos con unas bombas de fabricación española. En concreto, unas bombas de 1000 libras, de 400 y pico kilos. La bomba no llega a estallar. Nos estamos refiriendo ahora mismo a la fragata Antelope. Bien, quiero que os fijéis en otra cosa. ¿Veis dónde tengo el cursor ahora mismo? Que aquí estaría el mástil. ¿Os dais cuenta de que falta la mitad? ¿Os dais cuenta dónde tengo el cursor? Vale, el mástil debería llegar más o menos a la altura del principal también. El caso es que la acción se desarrolló
de esta manera, ¿no? Los argentinos solamente atacaban con los A4 Skyhawk. Simplemente lo hacían a ras de mar, desarrollando la máxima velocidad posible, para que una vez que estaban cerca del objetivo, levantaban un poco el vuelo para pasar por encima y soltaban la bomba. En ocasiones, como esta, lo hacían tan cerca que la espoleta de la bomba no llegaba a estallar. Y precisamente aquí, vemos el barco con ese heroicidio. Este barco también fue a pique porque cuando trataban de desactivar la bomba, estalla y lo parte por la mitad. Son unas imágenes que también hablan por sí mismas. El propio Pablo Carballo, que participa en esta acción, sobrevive porque su avión es dañado al inicio de la misión. Aquí él mismo decía que Guadagnini, que es el que mete ese bombazo, él dice, pues el teniente Luciano Guadagnini le metió un bombazo y un avionazo. Por avionazo se refería a cuando choca con el mástil y se estrella por detrás del barco. Fallece en esa acción. Ahora vamos a seguir un poquillo. Vale, este barco es realmente gemelo del principio, del Sheffield. Este se llama el Coventry. La verdad es que este barco se hundió en 20 minutos con una cifra de víctimas considerable y de una forma pues casi igual que el anterior, ¿no? Los ingleses operaban por patrullas de 2 barcos. Este, en concreto, llevaba misiles de medio alcance y el otro barco que le acompañaba, que era el Exeter, los llevaba de corto alcance. Los ingleses cometen el error de tener los 2 barcos demasiado juntos. Y una vez que los aviones argentinos superan la estela de este del primero, que debería haberles hecho frente, cuando estaban más alejados, le hace sombra al otro. Le hace una sombra de radar que impide que los misiles hagan blanco. Y precisamente el resultado es este. Otro que hundieron es esta otra fragata que es también gemela del Antélope, ¿no? Si os dais cuenta, las cifras en el primer mes de guerra ya son brutales para los británicos, pero no acabarían aquí, sino que también pierden este otro barco que se llama el Sir Galahad, ¿no? La cifra de víctimas aquí eran tropas de desembarco. Si os dais cuenta en la proa, se abría y salían por ahí lo que son las lanchas de desembarco. Bien, son más de 50 víctimas. De hecho, el barco ahora mismo está considerado tumba de guerra porque los soldados que perecieron todavía siguen allí, ¿no? Tenía otro barco gemelo que estaba un poco más allá, un poco detrás, que no es hundido, pero también es dañado y retirado del servicio. La gente cree que esta lista acaba aquí, pero no es así. Yo he añadido este otro que, bueno, pues ya ves la magnitud del buque. Es un buque civil que simplemente estaba encargado de llevar el combustible que utilizaban en la invasión. Aquí sucede exactamente lo mismo. Le endosan 2 bombas españolas en la sala de máquinas que no estallan. El buque es retirado del servicio y es hundido por los propios británicos, pero todavía 2 años después, porque con la experiencia de ser incapaces de haber desactivado la otra bomba, toman esa decisión. Y además lo hacen en las costas de Brasil, un hecho insólito, ¿no? Aquí estamos hablando ya de principios del año 84, casi 2 años después. Vamos a seguir. Bueno, la conocéis, ¿no? ¿Verdad? La dama de hierro. La dama de hierro, Iron Maiden. ¿Qué os parece esta foto? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues aquí se produce un hecho que realmente casi todos los que estamos aquí, por lo menos yo, que era la primera vez que recuerdo en mi vida estar ansioso por ver que empezara el telediario, ¿no? Para recibir noticias de esta guerra, pues es precisamente a raíz de este hecho. Los británicos detectaron una zona de exclusión alrededor de las islas de 200 millas, considerando que todo barco que entrara ahí, sea de la nacionalidad que fuera, era su enemigo. Esta zona de exclusión no está realmente recogida o no estaba en ninguna norma, ¿no? La decretan unilateralmente. ¿Qué ocurre? Aquí esta mujer está pensando en esta información que os voy a dar ahora. El general Belgrano era un crucero argentino
que había participado en la Segunda Guerra Mundial. Se lo habían vendido de segunda mano los Estados Unidos. Uno de los submarinos británicos que participaba en esta acción, que se llamaba el Conqueror, lo detecta y lo empieza a seguir, pero lo hace fuera de la zona de exclusión. Vale. El submarino, que lo sigue con periscopio, emerge para pasar las coordenadas y pedir instrucciones. Normalmente aquí esta consulta tiene que llevar bastante tiempo, ¿no? Y aparte de consultarlo con su gabinete, deben ser otras instancias también las que puedan decidir. Finalmente le llamamos la dama de hierro por cosas como esta. Es ella la que lo decide. Sí, húndanlo. Y efectivamente lo hunde. Y repito que muchos entramos en la Guerra de las Malvinas con esta imagen que veis aquí, ¿no? Vale. En esta acción, solo en esta acción, en el hundimiento de esta nave, perecen 323 argentinos. Si recordáis, es aquí cuando decía que había una sola acción que realmente desequilibraba realmente la cifra de víctimas, ¿no? Y que la hacía tan favorable a los británicos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Sin más, voy a describir un poquillo el submarino que hunde a este buque, ¿no? Era un buque, o sea, era un submarino muy moderno, de los últimos. De hecho, tenía propulsión nuclear y ya tenía esos torpedos que no funcionaban como en la Segunda Guerra Mundial. Recordáis, ¿no? Que hemos visto infinidad de veces que era un torpedo que simplemente chocaba con un barco y en la punta tenían como un botón, un pulsador, que en cuanto se activaba explotaba, ¿no? Este barco ya llevaba otros que tenían sensores magnéticos, sensores de ruido y otro tipo de sensores que ni siquiera hacía falta que tropezara con el barco. En todo caso, el comandante del submarino vio una presa tan fácil que dispara uno de estos torpedos de botón, ¡pumba! Realmente la nave ya se empieza a escorar, pero 20 segundos después, el toque del segundo ya es mortal y se hunde. A ver, pues muy rápidamente aquí vemos que hay una serie de balsas, salvavidas, ¿no? Pero realmente casi un tercio de la tripulación todavía sigue adentro, siendo incapaz de escapar. Voy a seguir un poco con las pérdidas argentinas. Esta historia que os cuento a continuación, la verdad es que es como un poco inédita, ¿no? Muy poca gente conoce esta historia. Mirad, se trata de este barco. Este barco es el ARA, Isla de los Estados. ARA quiere decir Armada de la República Argentina. Aquí en la mura de babor, que Ramón sabe lo que es la mura, que sí, ¿verdad, Ramón? Claro. Bueno, pone Transbética. Este dato es muy importante, porque este barco, antes de ser argentino, era español con ese nombre, de una naviera del sur de España. Era un barco también muy nuevo, fabricado botado en 1977, y que solo llevaba 4 años de servicio. Este barco se ocupaba de hacer transporte entre las islas, ¿no? Tanto de material como de tropas. Era un barco ideal para el cometido, porque veis que tiene medios de carga propios y no necesita nadie en tierra tanto para cargarse como para descargarse. Eso se trataba simplemente de llegar allí a un pantalón de madera y el barco dejaba el material y se iba. Bien, ¿qué ocurre con esto? Aquí lo inédito del tema es que 2 de los tripulantes eran españoles. Uno sobrevive a la acción. O sea que tenemos españoles que participaron en la Guerra de las Malvinas del mando de los buenos. Esto tampoco se puede olvidar. Finalmente ocurrió que al principio de la guerra la mayoría de la tripulación le dan a escoger, ¿no? Si seguir o marcharse, ¿no? Más de la mitad decide marcharse, pero casualmente los 2 españoles que van deciden quedarse. Uno fallece y otro sobrevive. No sé si os lo dije antes ya. Vale, esto sí que es para apuntarlo. Posteriormente podemos hablar de ello, ¿no? Y tal. ¿Por qué no ganaron los argentinos la Guerra de las Malvinas? Bueno, pues habrá muchas razones, pero para mí hay 2 en concreto que hace que salgan derrotados. Realmente faltó muy poco para que la ganara. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y para mí están aquí las 2 razones que hacen que los argentinos no salgan victoriosos.
Veis que a la izquierda hay un submarino y a la derecha una especie de carro artesanal, y lo que tiene encima, bueno, suponemos que se supone que es la caja en la que viene envuelto un misil, ¿verdad? ¿Lo veis, no? ¿Lo veis? ¿Veis lo que digo aquí? ¿Veis Lo el cursor? vemos, sí, sí. Sí, Sí, sí. bueno. Si os dais cuenta al lado ya falta uno. Vale. Este submarino del que hablo realmente en ese momento era bastante nuevo. Y no era malo, ¿eh? Era muy parecido a los que todavía tenemos hoy en servicio en España. Era antecesor del Ara San Juan, este que se hundió, creo que hace 8 años, pero veis que tiene 8 tubos lanzatorpedos en la proa, otros 2 en la popa, y repito, que no era un barco malo para nada. Lo único que falló es que estaba descuidado, estaba como abandonado. Y la falta de previsión argentina fue tan grande que al inicio de la guerra este barco estaba pendiente de meterlo en dique seco simplemente para hacerle la carena. La carena es quitarle pues lo que vemos en muchos sitios, ¿no? Los mejillones que tenga pegados, etcétera, etcétera, etcétera. Y no les da tiempo. ¿Cómo lo hacen? Simplemente unos buzos van por cada lado con unas rasquetas y lo hacen a flote. Lo alistan de inmediato. Ni siquiera comprueban los sistemas. Uno de los sistemas que les falló era realmente la dirección de tiro. Si este submarino hubiera tenido la dirección de tiro en condiciones, los argentinos posiblemente hubieran ganado la guerra. ¿Por qué? Muy sencillo, porque le disparó 2 torpedos al portaaviones que tenían los ingleses, al HMS Invincible. Los torpedos pasan rozando el barco, pero no hacen blanco. Ahí era el fin de la armada de los británicos, porque realmente pierden el poder aéreo. Tenemos que tener en cuenta que los británicos operaban desde portaaviones, no desde tierra. Y otro de los factores es este que vemos a la derecha. Esto es un SOC. En un momento determinado, los argentinos pierden la capacidad de lanzarlos desde los aviones. Esto es en las islas. Innovan de una manera bestial y lo lanzan desde tierra. El que falta ahí no hace blanco en ningún buque, pero este segundo impacta en el HMS Glamorgan. No lo hunden, pero el barco también queda fuera de servicio porque las averías son tremendas y además tuvieron también un número de bajas tremendo. Vuelvo al submarino. El submarino resulta que dispara también otros torpedos sobre otro tipo de barcos, ¿no? Vale, aquí tenemos que ver que los torpedos que dispara son antiquísimos y además de una marca alemana que os va a sonar la marca y jamás sospecharíais que esta marca se dedicaba precisamente a la industria bélica, ¿no? ¿Os acordáis de los televisores Telefunken? Sí, en Claro. blanco y negro. Sí, bueno, pues realmente los torpedos que disparaba este submarino en ese momento eran Telefunken. Eran tan primitivos que son de los que tenían el botón en la proa. Pero es que además tenían una cosa que también era insólita, ¿no? Cada torpedo estaba amarrado a 300 metros de cable. Una vez que se disparaba el torpedo, se le daban las instrucciones de hacia dónde tenía que ir, la velocidad y la profundidad. El cable, una vez que pasaban esos 300 metros, se rompía y caía al agua. Hicieron blanco en un buque británico. El torpedo no estalló. Los que estaban dentro del barco sintieron el topetazo, ¿no? Y se pusieron en guardia, pero realmente no pasó nada. Un buzo que examina después el barco a flote ve que realmente hay una marca y que algo impactó allí. El segundo buque al que atacan es el Alacrity. El Alacrity era realmente el responsable, venía de hundir a la Isla de los Estados, al barco ese que antes era español que vimos antes, ¿no? Vale, ahí sí que hacen blanco también, pero el torpedo tampoco estalla. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Que realmente si hubiera funcionado, 2 blancos hubieran hundido 2 de los mejores barcos que tenían. Y si hubieran acertado con el Invincible, con el portaaviones, ahí realmente se hubiera acabado también, digamos, la capacidad marítima y aérea de los británicos. Lo de los SOC lo digo porque los argentinos en ese momento tenían 6. Con varios de ellos hundieron varios barcos, pero el pedido era de 12. Las presiones que hubo en Europa
de los británicos para que los franceses no entregaran el segundo pedido es lo que hace que los argentinos pierdan también esta capacidad. Son dos hechos que realmente, si hubieran esperado un poco y tuvieran este submarino en condiciones, con todos los sistemas funcionando, y tuvieran los 12 misiles, realmente aquí se podía haber acabado la guerra en una situación favorable para los argentinos. Esto es una cosa, bueno, pues que hay que valorarla, ¿no? También tengo que decir, ¿no?, que el Invincible también fue atacado por la aviación argentina y uno de los misiles parece ser que les hizo blanco. El caso es que cuando las tropas británicas fueron recibidas en Londres, faltaba el portaaviones Invincible, que llegó meses más tarde completamente repintado. Me explico, ¿no? Repintado y reparado. Nunca admitieron que se le hubiera hecho blanco, pero las condiciones, vamos, es que es así, blanco y en botella. Vale, ahora vamos con esta imagen. ¿Os acordáis de aquel documental que se llamaba Atrapados en el hielo? Donde aquel hombre que se llamaba Shackleton vive una odisea que es tremenda. Bueno, queda atrapado con su barco que se llamaba el Endurance. Posteriormente desde ahí se van a remo hasta las Islas Elefante y posteriormente llegan a las Islas Georgias del Sur, donde tenían una estación ballenera. ¿Os acordáis de ese documental? Sí. Bueno, pues la estación ballenera donde finalmente llegan es esta, ¿no? Vale, la estación ballenera es ya abandonada muchos años antes de la guerra de las Malvinas. Este es el antecedente que os decía que hacía que esa fecha del 2 de abril sea falsa, porque tenemos que remontarnos precisamente a marzo de ese mismo año, mes y pico antes, cuando los argentinos simplemente, bueno, pues llegan ahí con un chatarrero que se llamaba Davidov, ¿vale? El chatarrero simplemente quiere desmantelar esas estructuras que veis ahí y vender eso a precio de chatarra. Pero si tú obtienes un contrato para hacer eso, lógicamente no te desplazas en unos barcos de la Marina con la bandera argentina, no desembarcas en unas lanchas del ejército argentino, ni vas acompañado de decenas de comandos argentinos que una vez que están aquí izan la bandera argentina, expulsan a los ingleses que estaban y establecen su propio cuartel. Está claro, ¿no? Veis que aquí en primer término hay un pequeño cementerio. Lo veis, ¿no? Vale, la guerra de las Malvinas empieza realmente este día. Y antes de que los argentinos pusieran un pie en las Malvinas, aquí ya había combates. Es que no es normal que este hecho se ignore. Realmente la guerra empieza aquí. Aquí vemos en primer término a la izquierda, este hombre se llama Alfredo Astiz, ¿no? Esto es el jefe de los comandos argentinos que invaden esta isla y después de los combates está firmando la rendición frente a los ingleses. Él está firmando la rendición no de Argentina, sino de su unidad. En este momento es prisionero de los argentinos y es cuando en las Malvinas se está produciendo el grueso de los combates. Por eso digo que todo esto es anterior. De Alfredo Astiz quiero comentar también, ¿no?, que el trato de los prisioneros por cualquiera de los dos bandos fue exquisito, ¿no? No solamente el trato personal, sino que les trataban en igualdad de condiciones cuando se trataba a lo mejor de, bueno, pues de acceder a unas medicinas, asistencia médica, una operación o lo que sea. Bien, este hombre, en cambio, no lo liberan al finalizar la guerra y tardan varios años después. ¿Por qué? Porque Francisco Astiz había sido el jefe de la Escuela de la Armada Argentina a finales de los 70. Todos sabemos lo que pasó allí. Y antes de que fuera liberado, tuvo que hacer frente a una petición de extradición porque parece ser que en la Escuela de la Armada Argentina bastantes de las víctimas eran noruegas y también de países del norte de Europa. Hasta que se resolvió esto, no volvió a Argentina. En todo caso, siguió su carrera militar y todavía vive a día de hoy. Vale, aquí vemos otro submarino. Lo estáis viendo, ¿no? ¿Estáis viendo otro submarino? Sí, sí. Este es el Ara Santa Fe.
Este es un submarino argentino y aquí trataremos un poco, ¿no?, de lo que son las chapuzas por el lado británico. Este submarino está en guardia en Georgia del Sur y participa en esa batalla. Se me olvidaba decir que hay 3 muertos por parte de Argentina, los únicos 3 muertos que hay en Georgia del Sur, ¿no? Uno es un tripulante de este submarino. Los otros 2 eran unos soldados que estaban en una colina haciendo frente a los británicos y son alcanzados por, bueno, pues por 2 francotiradores británicos. ¿Qué ocurre con este submarino? Este submarino llega y se ve atacado por unos helicópteros británicos, ¿no? El comandante muestra una pericia insultante, tremenda. Permanece a flote y no se sumerge. ¿Por qué? Porque los helicópteros británicos le iban a lanzar unos torpedos. Él sabía que estos torpedos operan a más de 9 metros de profundidad y el submarino emergido no tiene ese calado. Entonces, por eso permanece a flote. Vale, vamos a ver aquí esta foto. Hablo de la chapuza británica. ¿Veis el impacto que hay ahí en la vela? Los británicos se ponen a tirarle misiles, pero no lo hacen al casco, lo hacen a la vela. Aquí hay un herido de la tripulación porque en lo alto de la vela simplemente estaban haciendo fuego con armas ligeras contra las tropas británicos. Uno de los que aprovisionaba de cargadores a los que estaban arriba era el cocinero del submarino, que el misil simplemente atraviesa eso de lado a lado. Esto es libre de vídeo. Pierde una pierna, no fallece, pero la chapuza británica es tanta que no atacan a lo que es el casco. Lo que vemos de un submarino no es que todo tenga aire dentro, ¿no? De hecho, lo que está abajo tampoco es precisamente lo que le llaman el casco de presión, que eso es interior. Esto no sirve de nada, porque el submarino estaba completamente operativo y es simplemente lo de abajo. Luego os pondré un vídeo para que se vea claramente de un submarino español que, bueno, que es prácticamente... El sistema es parecidísimo, no solo a este, sino a casi todos, ¿no? Vale, voy a pasar de diapositiva. Y aquí, pues, tenemos la tumba de Félix Óscar Artuso. Este era el único tripulante del submarino Santa Fe que fallece, ¿no? Y lo hace de una manera que fue un poquito ominosa, ¿no? Una vez que el submarino ya había quedado en manos británicas, resulta que lo llaman para que les ayude a cambiarlo de muelle, simplemente para eso, ¿no? El personal de guardia británico cree que se intenta hacer con el submarino y que quiere escapar con él y lo acribillan a balazos, cuando simplemente eran otras personas los que le habían mandado, oye, ¿cómo van estas válvulas tal? Que no entendemos lo que pone aquí, etcétera, etcétera. Es que es así. Bueno, y aquí pues es enterrado con honores por parte de la Armada Británica. Los soldados son británicos, lo enterraron con honores, pero si os dais cuenta, es en el cementerio que veíamos en primer término y la tumba que está justo detrás es la de ese Shackleton del que habíamos hablado, ¿no?, cuando comentábamos lo del documental. Bueno, supongo que aquí ya voy a dar por terminado esto y luego hacemos un pequeño coloquio. Solo queda la última diapositiva, que ya sabéis cuál es, ¿no? La voy a poner ahora. Ahí está. Con esto yo creo que acabamos. Quedan un montón de cosas por hablar. Si va surgiendo el tema, os las voy comentando. Por ejemplo, voy a dejar de compartir pantalla, ¿vale? Vale. A ver si puedo hacerlo. Bien. Vale, ahora ya no se ve, ¿no? No, Ya. Ahora solo estamos los... Ya. Bueno, pues fue más o menos el tiempo que habíamos hablado, ¿no? Unos 5 minutos o así, Pedro. No sé si... Sí. Bien, hay otro evento anterior a todo esto, ¿no?, que se produce el 28 de octubre de 1966. Los argentinos siempre quisieron las islas y lo demostraron en ese año. Si os dais cuenta, la cartografía que tenían era realmente anterior a ese año 1833, que es cuando los británicos las invaden, ¿no?, con el HMS Clio, ¿no? Aquí sucede una cosa audaz que tiempo después le copiaron otros ejércitos. Llegan con un submarino sin emerger de todo,
salen con una Zodiac y desembarcan. El submarino coge y se va. Ellos echan unos días en la isla. Se disfrazan de paisanos, tal, no sé qué, como de ganaderos, de agricultores, pero lo que estaban haciendo realmente era cartografiar, levantar mapas nuevos para una posterior invasión. Estoy seguro de que, produciéndose esto en 1966, si no fuera por esos cambios de gobierno brutales que tuvieron los argentinos en esa época, que a lo mejor en un año hasta tenían 3 presidentes distintos, pues es posible que la invasión hubiera sido mucho antes. Y bueno, ya os paso la palabra a vosotros. No sé qué os ha parecido. Vamos a ver, no, simplemente ahora por comentar un poco ahí los antecedentes. Parece ser que la importancia que, o sea, el español, la importancia que tenían para los ingleses el tema de las Malvinas era porque descubrieron que tenían un potencial de pesca tremendo. Entonces, bueno, pues hicieron ahí se hicieron digamos, con la isla, pues a hechos consumados. Entonces, bueno, o sea, el interés que se veía no era geoestratégico, sino el tema comercial, o sea, veían el potencial económico. Bien, por otra parte, después hay cosas ahí que me extrañan, que me chocan mucho. Chocan, o sea, que van un poco contra el sentido común. Vamos a ver, entonces, en esa época, en el 82, era cuando eran las dictaduras estas militares ahí en Argentina y tal, ¿no? O sea, estos gobiernos... Galtieri. Galtieri, sí. Que pero me refiero que eran esta fue la época de la dictadura estas militares, que por cierto, en este momento, Argentina tenían buena relación con Estados Unidos. Estados Unidos, Reagan los apoyaba porque luchaban contra el comunismo, entonces tenían un cierto apoyo de los Estados Unidos, que fue una de las cosas que les extrañó un poco a los argentinos. Y digo, pero ¿cómo es que no nos apoyan los Estados Unidos? ¿No? Si eran aliados nuestros, ¿no? Pero claro, bueno, pero aquí me refiero yo creo que aquí fue un poco un tema de no chapuza, pero que decir que son decisiones mal tomadas. Vamos a ver, que decir, si quieren, bueno, primero, ¿por qué fueron a la guerra de las Malvinas? Ahí era un malestar interior que había en Argentina en ese momento, que había un deterioro económico tremendo. O sea, como están ahora, pero peor todavía. O sea, que entonces el gobierno tenía una falta de apoyo tremendo. Entonces, buscaron un enemigo exterior para aglutinar a la nación y como era un tema que era largamente ansiado, pues Galtieri, el gobierno militar, pues aunó la voluntad de todos los argentinos y se sintió respaldado. Es decir, de hecho, que fue cuando fue el día de la invasión, se veía ahí una multitud que es la que se ve cuando hay el mundial, ¿no? Entonces, toda la gente apoyaba el tema de la invasión, o sea, de la recuperación de las Malvinas, ¿no? Pero hay cosas que me chocan. Vamos a ver, en este momento lo que gobernaban los militares, no sé qué, el de tierra, el de tal, o sea, era un gobierno militar. La Junta Militar. Junta Militar Argentina, eso es. Entonces, a mí lo que me extraña, o sea, lo que me choca, y digo, vamos a ver, si estos eran profesionales de la milicia, tienen que saber hacer estas cosas, o sea, que si llegan a ser civiles y bueno, pues le declaran la guerra, es que, claro, igual un civil no se entera de lo que pasa. Pero si estos eran militares profesionales, entonces, oye, hay que hacer una invasión bien hecha. Entonces, primero, coincidió en el mes de mayo y junio y julio, que no es verano aquí en el hemisferio norte, pero allí es el invierno. Otoño. Otoño, correcto, Otoño, sí. Sí, correcto, otoño. Pero con ya mucho frío, mal tiempo, lluvia, nieblas, aquello es tremendo del frío. Entonces, se les ocurre empezar esta campaña en como le pasó un poco, digamos, a Hitler, que empezó tarde, ¿no? Empezó tarde. Sí, pero ellos lo hacían precisamente para que la respuesta inglesa coincidiera todavía más adelante, más cerca del invierno.
Lo hacen por eso. Y fue Bueno, también bien. como una huida hacia adelante de lo que es la Junta Militar, ¿no? Porque Bueno, bien. había Pero mucho descontento. pero Y, siguiendo ahí con el razonamiento, vamos a ver. Entonces, bueno, lo que pasa también parece ser que contaban de que Inglaterra no hubiese reaccionado de esa forma, digamos un poco, en algún sitio ahí leí, o sea que la intención de Argentina era, bueno, es obligar a negociar a los ingleses, porque ahí la ONU ya en su momento les, bueno, aquí hay un conflicto, se insta a las partes a negociar. Sí, pero claro, pero negociar que ahí los ingleses estaban ahí metidos, di lo que quieras, pero yo estoy ahí metido, ¿no? Entonces, digamos que la idea de los argentinos era, parece ser, la idea de la Junta Militar Argentina era, vamos a ver, no queremos aquí la guerra, pero ya vamos a ponernos a negociar, pero desde una posición de fuerza, ante hechos consumados, porque antes era, bueno, sí, ya estáis ahí metidos y no hay nada que hacer. Pues mira, ahora nos metemos nosotros y entonces ahora ya tenéis que negociar. Bueno, lo que pasa es que eso fue, digamos, contar de que no, que Inglaterra no fuera a reaccionar, es una, bueno, es poco realista. En cualquier caso, estamos hablando de posibilidades. O sea, bueno, es que a lo mejor hay 50% de posibilidades, sí, pero hay que ponerse en una situación realista de la peor que pueda haber. O sea, que entonces, digamos que es infantil pensar que no iban a actuar, ¿no? Entonces, habría que considerar, oye, que igual vienen y vamos a ver, pues eso hay que considerarlo. Estos son militares y tienen que considerar esa posibilidad. Esa posibilidad no es remota, que a lo mejor no contaban con eso, oye, pero no puedes decir, es que no van a venir. No, tendrás que evaluar un porcentaje de posibilidad y tal. Pero bueno, en cualquier caso, o sea, ya cuando se vio que Inglaterra reaccionó, o sea, mandan la flota para aquí para empezar las hostilidades. Bueno, un momento, pues todavía hay tiempo, porque esto les queda navegando eso, a un día de navegación llegaban desde el continente sudamericano hasta las Islas Malvinas, en un día de navegación se llega. Entonces, oye, ¿por qué no se prepara? No, Porque no es se decir, llega en un la día, ¿eh? tropa que iba allí, la tropa que es tropa de reemplazo, el armamento que llevaron fue muy poco. Llevaban muy poco armamento, o sea que ahí fundamentalmente los argentinos lo que llevaban era bueno, no todo, llevaban el fusil, en esencia, tropa de reemplazo y de defensa llevaban un fusil. Sí, bueno, efectivamente, llevan algunos morteros, también me parece un par de cañones, una cosa así, pero muy escaso. O sea que, ¿cómo los militares no tienen en cuenta eso? O sea, si ya ves que viene ya una flota ahí a las Malvinas, tendrás que hacerle frente. Entonces, ¿cómo mandas a la tropa sin material, con muy poco material? O sea que, primero, pasaron más frío, los soldados no iban preparados para el frío, no llevaban, digamos, uniforme para el frío que había allí en las Malvinas. O sea, estaba el terreno, estaba mojado, frío, helado, o sea, estaban Pero trincheras y la parte de abajo de la trinchera con barro lleno sí, de pero humedad. es que los argentinos también tenían un portaaviones que se llamaba el Ara 25 de Mayo y tenían una flota también, no era mala, ¿eh? Lo que pasa es que el hecho del hundimiento del general Belgrano y la presencia del submarino Conqueror y otro de su misma, o sea, y otro gemelo de su serie, hacen que amarren la flota. Y Sí. no es un día de navegación, porque son 450 kilómetros la distancia mínima, ¿no? A ver, tú que fuiste marino ya sabes, ¿no? Que una singladura a lo mejor puedes hacer Pues a 140 15 millas, nudos, pero pero no a es... 15 nudos es normal. 15 nudos es normal. A una velocidad de 15. Bueno, ponle 10, que sea muy lento. Está a 10 nudos. 10 nudos haces en un día, haces pues 240 millas, que son 200, son 300 y pico cerca de kilómetros. 300 y algo kilómetros. Claro, pero si vas a 10 nudos, pero vamos, un poquito lento, o sea, a 12 nudos, 14 nudos, que 14 nudos se puede hacer. Pero bueno, que si no es día y pico, bueno, ya está. Bien, pero entonces, con esta distancia de que puedes llevar material, equipo, armamento, o sea, hay que preparar aquello.
o sea, puedes llevar, o sea, ametralladoras a punta pala, todas las que tengas por ahí, o sea, para hacerle frente al que te viene enfrente, al que te viene, a la flota que te viene. Ya no digo minar ahí, vamos, las playas o los posibles sitios de desembarco, también minarlo. Habría que hacer ahí muchas cosas. Como, digamos, como disculpa ahí, bueno, es que estaba Argentina, estaba sin un puto duro. Aquí era una crisis económica. Bueno, ya, oye, si no se puede ir a la guerra, no se va. Pero ya si vas, tendrás que ir un poco ya preparado. Entonces, es decir, que hay los fallos, ya digamos, desde el punto de vista militar, fue un verdadero desastre, una falta de organización tremenda. Después, por ejemplo, el tema de, bueno, la pista que tenían de aterrizaje estaba en muy mal estado. O sea que ahí con el tema, lo que decíamos antes, con la lluvia, con el frío y tal, un avión pesado, aquello le era muy difícil, digamos, no solamente aterrizar, sino después despegar, porque quedaba como aquello como tipo barro. Oye, pues esto habría que prepararlo. Pero también si no puedes llegar ahí con helicópteros. O sea que me refiero yo que fue una falta desde el punto de vista militar, fue una verdadera chapuza, pero además agravado porque los que mandan son militares. Entonces, digamos que esto no tiene disculpa. Bueno, tal es así que le costó el puesto. Acabó la guerra y el Galtieri pues lo largaron, lógicamente, por la chapuza que hizo, ¿no? Y bien, pues ya no sé ahora un poco lo que me dice, pero bueno, al hilo de todo esto, me refiero que fue mal preparado, o sea, falta de previsión, después fue mal preparada, o sea, que no puedes mandar a la gente sin armamento en una guerra, la tecnología, ya que no lleves, hay armamento, o sea, que si te están viniendo, ¿cómo no estás preparado para hundir a la flota que te viene, ¿no? A ver, Para por lo menos en mi evitar que se te opinión, acerquen. a ver, yo creo que en mi opinión fue una jugada de póker. Es decir, yo creo que tomaron la decisión de invadir las Malvinas estando seguros de que el Reino Unido no iba a responder. No iba a responder porque tenía que proyectar la fuerza al otro lado del planeta y yo creo que jugaron con eso. Entonces, cuando se vieron que realmente proyectaban la fuerza al otro lado del mundo, pues improvisaron porque no tenían un plan real. Yo creo que pensaban que eso no iba a ocurrir nunca. Y entonces yo creo que la verdadera improvisación fue cuando resulta que le ven la jugada y no saben qué hacer. O sea, yo creo que Argentina improvisó sobre la marcha porque no estaba preparada para lo inesperado. Y es que ellos proyectaron la fuerza alrededor. Entonces yo creo que el ridículo fue porque ellos, yo creo que a mi modo de ver, estaban pensando al 98% de posibilidades de que no iba a reaccionar el Reino Unido o que haría una protesta, digamos, diplomática o algo así, pero en cuanto se pusieron las cosas en marcha, ahí se improvisó todo. Ahí se improvisó todo. Yo estoy de acuerdo ahí con Ramón, que realmente fue una improvisación por lo inesperado, que era que reaccionara. Pero en cualquier caso, aunque fuese así, o sea, una vez ya que sabes que la flota te está viniendo contra las Malvinas, todavía tienes tiempo a reaccionar, porque tú estás a un día, bueno, día y pico, de poder llevar material. Y Pero estos tienen Ramón, que venir desde... si vas a montar una estrategia en cuanto sale la flota del Reino Unido, es que eso es una Sí. estrategia improvisada, realmente. Ya, O sea, correcto. aunque Ya, tuvieras 20 días, en 20 días, ¿qué? No montas una estrategia bien definida, bien organizada, con la logística adecuada. No, o sea, por eso se vio un churro, en mi opinión, ¿eh? Es decir, yo creo que lo improvisaron en el momento en que se puso en marcha el Reino Unido. Bueno, Aunque solo fuera a esperar por la segunda parte del pedido de los Esocet. Eso que quedó paralizado en Francia. Me sí, explico, ¿no? sí, pero me refiero... Los argentinos no tenían aviones malos, ¿eh? Los A4 que utilizaron, tanto de la Marina como del Ejército del Aire, sí estaban anticuados, pero no eran malos, ¿eh? La prueba fue que rindieron. Pero también tenían los Mirage 3 y otros que se llamaban los Jagger, que eran unos Mirage mejorados por las fuerzas israelíes, que habían comprado ya de segunda mano, pero que eran aviones muy, muy buenos. El asunto es que esta flota que retiran por la presencia de los dos submarinos, pues mira, por ejemplo, ahí va otro petrolero que los dejaba sin combustible. Y esto les obliga a que las acciones aéreas sean desde el continente. Entonces se elevan con el armamento, con las bombas, con los misiles y repostan antes de llegar a las islas.
el ataque se produce con el depósito lleno y tienen lo justo para volver al continente, repostando también a la vuelta. O sea que no era fácil lo que hicieron. Digamos, otra de las cosas sustanciales es precisamente, ¿no?, el amarre de la flota. Los ingleses también tenían miedo porque cuando están cerca de las islas vienen con 2 helicópteros por delante de la flota que son de detección antisubmarina, ¿no? Pero no es solamente que pusieran un sonar de escucha y todo eso, sino que venían soltando cargas de profundidad ya, ¿eh? Y eso lo vio el Ara San Luis, que coge y cuando ve a los helicópteros soltando eso, coge y se larga, claro. Sí, y dice, yo aquí no tengo nada que hacer. Me explico, ¿no? En el Ara San Luis, me olvidé de comentaros antes, ¿no?, que estuvo 2 días sumergido, sin hacer ruido. La orden era que nadie respirara más de lo, bueno, de lo estrictamente necesario, que nadie hablara y hasta tomaba la precaución de poner 2 pares de calcetines para que el ruido de los pies en el suelo no fuera, digamos, excesivo, me explico, ¿no? Y después de 2 días es cuando le pegaron el torpedazo a la fragata Alacrity, que no estalló. Me explico, ¿no? O sea que no es solo... las cosas siempre tienen una doble visión. Si queréis os pongo el vídeo ese que os dije de cómo es un submarino. ¿Queréis verlo? Sí, 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 sí. Mira, vamos a ver. Voy a compartir pantalla entonces. Hace un rato, no sé si me pasaba, si os pasaba a vosotros, que se perdió la comunicación, quedaba todo entrecortado. No sé si era desde mi móvil o si os pasaba también a vosotros. Vale. Bien. Vamos a ver, aquí hay... Pues no sé cómo compartir este vídeo. A ver cómo... Vale, creo que tiene que ser así. Vale. ¿Ahora estáis viendo el YouTube? Sí. Vale, bien. ¿Veis ahí un hombre en la vela de un submarino, no? Sí. Vale, por hacer una comparación, desde aquí es donde estaban disparando los argentinos y había una cadena hasta abajo que le pasaban cargadores, munición, etcétera, etcétera. Voy a poner el vídeo a funcionar para que veáis cómo es esto por dentro. Realmente fijaros lo que hace el hombre que esté ahí. Son 10 segundos, ¿eh? Inmersión. Baja por la vela y mirad lo que hace ahora. ¿Lo veis? ¿Ves dónde está la escotilla? Sí. Realmente el casco de presión está ahí abajo. Sí. Todo esto se llena de agua. Y los británicos en el ataque no tuvieron la precaución de dispararle un poquito más abajo, ¿no? Simplemente atraviesa esto de lado a lado, que eso no es nada, ni está blindado ni nada. Simplemente, en el caso del submarino argentino, era fibra de vidrio con unos travesaños metálicos, sin más. Mirad, ahora la va a cerrar. Pues eso es el casco de presión, es realmente lo que hace funcionar el submarino. Vamos a ver. Y ahora yo, ¿cómo salgo de aquí? Vale. Tendré que llegar a algún sitio y dejar de compartir, ¿verdad? Sí, vale. Sí. Hay un pequeño comentario que, digamos, porque ya nos vemos ahora otra vez, ¿no? Sí, 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 sí. Un pequeño comentario, lo que decíamos antes, efectivamente los aviones que tenían los argentinos no eran malos, pero lo que realmente eran buenos eran los pilotos. Los pilotos argentinos fueron unos fenómenos. Sí, o sea, el valor. El entrenamiento que tenían y después, efectivamente, el valor que demostraron, eso es para quitarse el sombrero. Hay una frase, es que lo escuché no hace mucho, que hay una frase que se decía: no hay nada más peligroso que un piloto argentino recién confesado. Es decir, que aquí es un tema que es importante. Es decir, que los argentinos son gente religiosa. Bueno, quizás antes más que ahora, desgraciadamente, pero bueno, gente con fe, gente religiosa, ¿no? Entonces, que digamos que tienen visión trascendente. Entonces, un argentino religioso, entonces, recién confesado, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si muere, oye, el futuro va a ser muy bueno.
El futuro va a ser muy bueno. Sí, te vas a quedar, te vas a morir aquí, pero el futuro va a ser muy bueno. Entonces, digamos, la fuerza eso que le da a, digamos, a estos pilotos, o sea, defendiendo a su patria, defendiendo a su país, es algo además que está respaldado por toda tu nación. Entonces, el heroísmo, o sea, les impele, o sea, el estar, digamos, ser religioso y estar confesado, les impele con una fuerza tremenda. Entonces, ahí, hablando de esa frase, resulta que le preguntaron, que yo creo que además nombraste ahí a un tal Pablo Carballo. Creo que era uno de los pilotos. Pero creo que precisamente fue a este piloto que le dijeron, porque claro, como actuaban tan bien, decían, bueno, dicen que ustedes atacaban drogados. Es decir, como, efectivamente, como si fuera desconociendo el peligro. Entonces, contesta este piloto, Pablo Carballo. Entonces dice, sí, estábamos, esta es nuestra droga. Y saca el rosario y dice, esta es nuestra droga. Entonces, efectivamente, hay ese, digamos, el símbolo, o sea, de que cómo actuaban, o sea, actuaban, digamos, dándolo todo, o sea, que sin importarle la vida, o sea, que, bueno, eso es que digamos, que me gustaba comentar. Después también hay otro, digamos, uno de los héroes también que hay que dieron la vida ahí, que era el famoso el Gato Ramírez, un Ricardo Ramírez, una cosa así, que esta era de Infantería de Marina, y estaban defendiendo la posición ya el último día, ya el último reducto, que estaba en Puerto Argentino. Entonces, este hombre se comportó como un héroe, dándolo todo hasta el último momento. Ya estaban dándolo todo y ya les dan la orden de retirada ya al último bastión, porque ya... Creo que se fue Moncho, ¿no? Sí, creo que sí. Yo recuerdo una frase que había dicho alguien, no sé si americano o inglés, que decía que había dos opciones respecto a la respuesta que podían esperar de los argentinos con la llegada de la flota. Era, teniendo en cuenta que los argentinos eran mitad italianos, mitad españoles, alguien le escuché decir una frase que decía, si se comportan como italianos se van a rendir y si se comportan como españoles van a luchar hasta la última gota de su sangre. Esa, no recuerdo de quién, pero había impactado esa frase. Sí, sí que era cierto, sí, yo también la oí en su momento, sí que es cierto. Estaba comentando Ramón de los pilotos argentinos. Bueno, a ver, también hay héroes de esa parte que fueron ingleses. Creo que no os hablé de David Morgan, ¿no? Cuando los argentinos atacaban desde su territorio, repostaban, después hacían un vuelo rasante hacia los barcos. Este vuelo no era supersónico, porque esos aviones no tenían esa capacidad. Lo hacían a unos 980 kilómetros por hora y a unos 8 o 10 metros sobre el mar, que muchas veces rozaban la espuma de las olas. Los británicos fueron mucho más prácticos y simplemente lo que hacían era que tenían varios aviones a mucha altura, simplemente dando vueltas a velocidad económica y cargados hasta los topes de misiles. En el momento que se producía el ataque, procuraban atacarlos desde arriba. Ya sabemos, ¿no?, que en la guerra aérea, más antes que ahora, pues el que ataca desde arriba es el que tiene toda la ventaja. Y en concreto hay una persona que se llama David Morgan, que en uno de los ataques, que es en Bahía de Buen Suceso, coge, realiza un picado sobre uno de los aviones argentinos, le dispara un misil, un Sidewinder, y lo caza, y lo hunde, o sea, lo destruye. Pero es que con el otro se lo dispara y precisamente en la misma acción echa abajo dos aviones, lo que son 2 victorias, ¿no? Para que te consideren un as de la aviación tienes que tener un mínimo de 5, pero es que este hombre en una sola acción ya consigue 2 victorias. La verdad es que también fue muy audaz, ¿no? Hay una curiosidad también sobre este hombre, que cuando hace el examen para la Escuela de Aviación de los británicos en el 66, lo hace muy jovencito, con 16 años, y saca una de las mejores notas. El caso es que la última prueba, el certificado médico, lo suspenden porque una de las paredes del corazón la tiene demasiado delgada y es excluido. Lo que pasa es que él, o sea, los padres, la familia, tenía dinero y le realizan una operación que realmente le soluciona ese problema. Y ya veis que, de qué manera, porque ya en la Guerra de las Malvinas ya tenía bastantes más años y es admitido al año siguiente.
esto es una curiosidad. Ramón, estabas comentando tú, perdón, otra vez Sí, se fue. es que se me fue la señal y no sé si me estaba escuchando o no. Comentó Pedro, mientras no estabas, hombre, la frase esa, ¿no? De que si reaccionan como italianos, tenemos la guerra ganada. Como reaccionen como españoles, casi mejor dejar aquello, ¿no, Pedro? Era así. Sí, algo así, no recuerdo digamos, el texto literal, pero recuerdo que me había impactado esa frase, sí, sí. Si sacan la sangre española, en concreto era así, ¿no? Como saquen la sangre Algo así, italiana, sí. Y sé que eso lo había dicho pues alguien del lado sajón, no sé si americano sí. o inglés, pero sí, sí. Hubo cierto apoyo, que es una consideración que también tenemos que tratar por parte de Chile, pero en contra de Argentina, no a favor. Sí. Me explico, ¿no? Esto también es Mejor una esto. cosa que todavía lo tienen los argentinos ahí dentro. Y posteriormente a las Malvinas, varias veces estuvieron a punto de entrar en una guerra fronteriza. Los argentinos, a ver, son muy inestables. Habíamos hablado, ¿no? De que a lo mejor en un año cambiaban 3 veces de presidente, pero no siempre de forma pacífica. Y recordamos aquel suceso de 1955 cuando bombardean la Casa Rosada para derrocar a Perón. ¿Os No, acordáis de aquello, no? ah, ah, sí, vamos La a ver. Casa Rosada, donde vive, No me que es des la... ideas. No, pero sí, vamos a ver. Sí, lo pasa que ahí Argentina, eh, tanto Chile como Bolivia estaban del bando, digamos, de los ingleses. Tanto Chile como Bolivia. Parece ser que Brasil estaba un poco del lado de Argentina. Y parece ser también que también a través de Brasil llegó ayuda desde Libia, aunque dudo, yo creo que poco material le mandaron, pero poco lo llegó. O sea que algo parece ser que llegó a través de ahí de Brasil. Lo que pasa es que, ya digo, entre Argentina y Chile siempre hubo una rivalidad de vecinos, de mala convivencia, pero eso ya es histórico, ¿eh? O sea, Chile y Argentina se llevaron siempre mal por rivalidad de vecinos. Bueno, tendrá sus razones históricas, pero bueno, eso es un dato. Es que yo navegué precisamente con un chileno y me decía que con Argentina que se llevaban mal, o sea que ya eres una cosa que era ya tradicional, ¿no? Bien, no sé ahora de qué estábamos hablando, que se me fue la idea por ahí. Bueno, ¿y cómo visteis el papel de España en toda esta historia? Bueno, hay un detalle también que era la operación, no sé si recordáis la operación Algeciras, que Argentina intentó, digamos, atacar a los barcos que estaban en Gibraltar. Lo que pasa es que fueron descubiertos, este comando fue descubierto y entonces se estropeó la operación. Pero que ahí España, yo eso lo recuerdo todavía ahí cuando lo descubrieron, o sea, a través del telediario y tal, en tiempo real recuerdo todavía el tema de lo que se decía ahí de los argentinos que querían ahí atacar a los no sé si además, lo que no sé si fueron incluso descubiertos por los españoles. Ahí ya creo recordarlo, pero no puedo afirmarlo. Que quien los descubrió fueron España. ¿Quién fue España? Quiero recordar que sí, que los habíamos desmantelado o por lo menos descubierto españoles. Yo creo que, no sé, si hubiéramos mirado por otro lado, o sea, dejar hacer, ¿no? Bueno, Sí, en bueno, nuestra posición seguía siendo neutral igualmente, pero de sí, alguna forma ayudábamos con la inacción. sí. Y de hecho ya había una forma de saber quién estaba a favor de uno u otro según le llamas a las islas. Si le llamas Malvinas, oye, estás hablando ya del lado argentino. Si llamas Falkland, esta de Marras, pues estás hablando ya del lado de los ingleses, ¿no? Y lo que decía antes ahí de que Bolivia, que Chile, perdón, que Brasil, que parece ser que había actuado ahí a favor. Sin embargo, también la cosa también es dudosa. Parece ser que Reagan había ido a
había ido en persona, fue a Brasil para que se mostrase, para que no, digamos, no mostrase el favor ese hacia Argentina, ¿no? Bueno, en fin, son de estas cosas que queda por ahí un poco ahí en la memoria, ¿no? Después también, bueno, un detalle también lo que decíamos antes, que el ejército argentino no tenía miras de visión nocturna para actuar. O sea, así tenía algo de gafas de observación, digamos, para un poco de visión nocturna, pero sin embargo los ingleses sí tenían miras de visión nocturna para apuntar. Entonces esto era una ventaja para el ejército, para los ingleses, notable, porque hay muchos en fin, cuando se hicieron los desembarcos y todas estas cosas que era de noche, pues ahí tenían ventaja los ingleses, ¿no? Bueno, Bien. pues si queréis vamos concluyendo con algunas cosas que queráis aportar y no sé si Antón tiene alguna pregunta ahí apuntada, que seguro que sí. Hay, por ejemplo, un tema curioso para la gente que quiera, porque, digamos, meterse un poco en este tema. Hay varias películas que están rodadas basándose en el conflicto de las Malvinas. Os puedo decir ahí los títulos. Uno es Iluminados por el Fuego, del año 2005. Otro, Carta a Malvinas, del 2009. Otra, Soldado Argentino, que es del 2010. Y después una que es Combatientes, que también es del año 2013. Bueno, estas son películas, después hay se pueden ver muchos vídeos, muchos documentales y tal, pero casi como películas, estas 4 son interesantes. Vamos, le estaba intentando dar paso a Antón, que esté un poco callado. Sí, No sé a ver, vamos a ver. A mí la guerra esta me pilló más joven que a vosotros, me pilló con 10 años, así que digamos que no la he vivido como vosotros, pero sí es cierto que pese a tener 10 años en aquel momento, el revuelo que había, bueno, yo creo que en Galicia más que en ningún lado, porque prácticamente todos teníamos un familiar allí o conocíamos a alguien que tenía un familiar allí, era bastante grande, ¿no? Era lo que sí me llamaba la atención. Del conflicto este no sé mucho, la verdad que sería hablar de lo que no sé, casi prefiero escuchar. Antes justo de entrar, me dio por mí algunos datos estadísticos de aquellos combates. Me gustan mucho las estadísticas. Y me estaba viendo las víctimas de posguerra. En concreto las argentinas. Estamos hablando que prácticamente se suicidó 1 de cada 30 combatientes. 400. Los veteranos, 1 de cada 30 se suicidó después de la guerra, de los argentinos. De los ingleses, bastantes menos en comparación, porque utilizaron más tropas, utilizaron creo que casi el doble, 30 y pico mil hombres, y tuvieron 200 y pico suicidios. Pero los argentinos, lo estaba leyendo, aparte, tengo aquí el reportaje, que es un reportaje, vamos a ver, que es del año 2006, de marzo, del 2006 en concreto. Estamos hablando, pues eso, de hasta casi 500 suicidios, casi 454, vamos. Sí. Un contingente de unos 15.000 hombres, estamos hablando prácticamente de 1 de cada 30 supervivientes de la guerra, murió después de esta. Casi tantos como la propia guerra. Me parecieron unos números muy llamativos, ¿no? Ya que en aquel momento, y lo pongo también en este artículo, superaba 14 veces lo común. Hoy en día estamos muy acostumbrados a aquello del estrés postraumático, a los suicidios tras la guerra. Incluso estaba buscando algunos datos y me encontré una unidad americana que había perdido 8 soldados durante la guerra de Irak y 11 de la misma unidad se suicidaron. O sea, esta unidad perdió más gente por causa del estrés postraumático y el suicidio que la propia unidad durante la guerra de Irak. Y fue una cosa que, no sé, me acaba de despertar el interés y me parece que voy a seguir profundizando en él, la verdad.
Es que sí, sí, yo había también leído el dato eso de 400 suicidios del bando argentino y Hasta los 252, 264. o sea, ya casi camino de 500. Sí, quiero decir Estamos que hablando me extrañó también ese dato. Yo creo que hay, sobre todo me extrañó más en el dato de los ingleses, porque parece ser sí. que hay digamos, los soldados que venían de las Malvinas, digamos que venían con el ánimo de derrota. Entonces, yo, me costó trabajo pensar en tanta gente suicidada del bando argentino, pero yo creo que un poco, no lo sé, pero sospecho que un poco es por el tema del tema de la derrota, ¿no? O sea, que digamos que interiormente se sentían como que no dieron, digamos, todo lo que tenían que haber dado. Interpreto yo algo de eso, entonces, digamos, por el tema de desesperación, alguna cosa así, pero claro, ya lo que no me coincide es con los suicidios del bando, digamos, de los ingleses, que me parecen muchos, porque más que nada es porque es el bando, digamos, ganador. Digamos, ahí no tendría por qué tener, digamos, un poco ahí el tema de remordimiento. Hombre, puede ser alguien que le haya muerto, hay un hermano o un hijo, alguna de estas cosas, sí, pero el estrés postraumático es a veces que lleva suicidios precisamente por estrés, no por vivir en tensión continua, ¿no? También te afecta, no tienes a lo mejor ni que ver morir nadie, pero el estrés continuo, esperando a que te llegue a ti el momento, estar siempre a la defensiva, también hace mella hace mella, perdón, en la persona, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, ya me imagino, por ejemplo, me imagino yo que muchos sean, por ejemplo, los del barco del almirante Belgrano, estos que fueron hundidos, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? O sea que yo imagino, hay mucha gente, o sea, viendo ahí que te impactan ahí 2 torpedos, que caes al agua, que está el agua helada, entonces, digamos, ahí, o sea, con el frío ahí, en 4 minutos te puedes morir si no te... Pero ahí la mayoría de los muertos es por la explosión. Sí, no. Realmente no son... Sí, pero me refiero yo que ahí murió, digamos, un tercio de la tripulación, pero existieran 1000 y murieron 300, bueno, pues digamos, los otros 600, yo me imagino, o sea, que es que lanzarse al agua con el agua helada. Entonces ahí que tienes, digamos, 4 minutos que si no te rescatan, si no saltas si no alcanzas una balsa en 4 minutos, ya te puedes morir. Porque el agua ahí está helada prácticamente, está igual a 2 grados. Sí, pero en esta serie de sucesos el mayor estrés se produce cuando tienes que abandonar a tus compañeros heridos dentro del barco, porque el barco se va a pique y se va a pique con el herido, me explico, ¿no? Eso sí que es una situación de estrés. Ya te digo, que ahí la mayoría de los heridos fue directamente por la explosión. No era un acorazado. Si fuera un acorazado, hubiera resistido lo que es el impacto de los torpedos. Era un crucero, que es una cosa parecida, pero de mucha menos entidad, ya te digo. Y la prueba está que lo hundieron con torpedos antiguos. Torpedos ya que estaban casi... Como esa munición, ¿no? Que disparabas en la mili que te ponía que estaba caducada desde sabe Dios cuánto. Pero les dio resultado. Lo que sí, ya que estamos aquí para completar un dato que habías dado, vamos a ver, es que lo busqué según lo comentabas además, que dije, coño, espérate, vamos a mirar, y lo tengo aquí fresquito, o sea, recién abierto, y habla de que en la Marina Mercante Argentina durante la guerra, en servicio, en la Guerra de las Malvinas, había 150 marinos extranjeros, de los que 77 eran marinos españoles y la mayor parte eran gallegos. Y en total murieron 2 de estos marineros. No, aparte del que has comentado, murió uno más. Fueron sí. Lo que pasa es que yo solo comenté del barco Ara, Isla de los Estados. Sí. Pues, digo, para complementar eso que comentaste, porque me llamó la atención. Por el interés de que, aparte de los tripulantes que llevaba, que eran españoles, el barco en sí mismo había sido antes también de bandera española. Pero eso lo comentado, dije, yo espero buscar estos datos y me salían aquí también, bueno, y amplificados, obviamente. Creo que me quedé muy corto en la presentación. La verdad es que podía haberla ampliado mucho más, pero yo pensaba que esto me daría igual para 1 hora y media o mucho más, la falta de experiencia, ¿no? Que
No, eso que que estabas tienes, nervioso. Cuando estás nervioso, das los datos más rápido para terminar. Sí, probablemente A mí también me sea pasa, eso. cuando voy a una conferencia y estoy algo nervioso, empiezo a soltar los datos y digo, ostras, qué rápido pasó, claro, porque solté sin dar, a lo mejor sin medir bien los tiempos o Es olvidándome que muchas cosas también por también, el camino. también me resulta difícil no ver a la gente, ¿no sabes? Porque yo la forma que tengo Sí, de presentarlos simplemente estoy viendo la presentación, pero no os veo a vosotros. Y también visteis, ¿no? Que de vez en cuando os preguntaba, ¿estáis ahí? Tal, no sé qué. Claro, un claro, que yo, poco. yo me daba cuenta porque yo lo tenía en silencio y te hacía así con el dedo y ahora pensaba, joder, que no me estaba viendo. Claro, O sea, claro, claro. no valía nada que le hiciera así cada vez que tal. Os dije Pero también al bueno, principio que quedan para muchísimas otra. cosas ahí por tratar, porque aunque solo fueron 74 días, un poco más, contando con eso de las Georgias del Sur, es que hubo cantidad, o sea, todos los días había 4 o 5 sucesos que se podían tratar aquí perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es que Pues es chicos, tremendo. estamos al borde de la hora y media. Si queréis, cerramos con algún último punto o vamos pensando ya en despedirnos, si os parece bien. ¿Tenéis alguna cosa que queréis apuntar como cierre de la charla? No, Pues los aviones ahí, argentinos derribados fueron 60 aviones argentinos. Claro que esto ya, claro, se están ya 60 pilotos muertos. No, más porque muchos eran biplaza. Ya. Y ten en cuenta que, por ejemplo, hay sucesos como el que sigue, ¿no? En el hundimiento de la fragata Antélope, que es cuando Guadagnini se estrella contra el mástil y perece, atacaron 4, ¿no? Uno de ellos no fue derribado, pero es el capitán Goicoechea, que al aterrizar fuera de pista se sale y él cree que el avión está ardiendo. Se eyecta una vez que está en el suelo, pero no se, o sea, el paracaídas no llega a funcionar y simplemente cae en medio de la pista y fallece en ese suceso, pero realmente no fue derribado. Hubo varios casos así. Y luego no todos los aviones argentinos eran a reacción. En todo caso, por ejemplo, el que hundió el petrolero Hércules era un avión de hélice normal, lo que pasa es que el petrolero simplemente no tenía defensa. Y luego había otros aviones de observación. Owen Kripa, que me parece que lo comentasteis vosotros antes, ¿no? Volaba en un Pucará. Un Pucará es así un poquito como un avión de entrenamiento que también realiza labores de combate, ¿no? Como estos últimos que compramos nosotros, que se llaman Pilatus, que más que nada es para entrenamiento. Lo que pasa es que los pusieron en combate, porque era lo que tenía. Claro. Y eso es lo que hay, sin más. Luego hubo, aparte de esto que comento, más accidentes. Sabéis que en todas las guerras ocurre, ¿no? Que llega el piloto a tierra, se le acaba el combustible. Esto ocurrió varias veces, que se quedaron sin combustible y tuvieron que eyectarse. Me explico. Alguno cayó en el mar, pereció, y otro tuvo suerte de que cayó en tierra, pero por los pelos. No todos fueron derribos de esos fallecidos. bueno, chicos, pues entonces, si queréis, terminamos con este punto. Venga, Jesús, un gran placer tenerte aquí. Gracias por la charla. gracias. Bon, Antón, nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, pues muchas gracias Jesús. Oye, Jesús para cualquier cosa de historia lo sabe todo. Jesús sabe todo de historia. Chao, Muy bien, chicos. Jesús. Muy bien, gracias. Hasta luego. Chao. Nos vemos.